En el principio, cuando el tiempo aún no se atrevía a nacer, solo existía la presencia infinita y majestuosa de Dios. La eternidad se extendía en un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el misterio insondable del abismo. Entonces, la voz del Todopoderoso resonó, imponente y segura, proclamando: «Sea la luz». En ese instante, la oscuridad se rindió ante el brillo incandescente y la existencia se vistió de un esplendor primigenio. Así comenzó el primer día, donde la luz se alzó como símbolo de la vida y de la promesa de un nuevo amanecer. La creación siguió su curso con un orden divino. Dios, en su infinita sabiduría y amor, erigió una bóveda celestial que separó las aguas, forjando el cielo en el que estrellas centelleantes y astros refulgentes anunciaban la llegada del día y la noche. El sol, soberano de la claridad, y la luna, guardiana de la penumbra, se dispusieron en el firmamento para marcar los ritmos del tiempo y las estaciones. Cada destello, cada reflejo, hablaba de una perfección inmaculada, de un diseño tan sublime que el universo entero parecía rendirle homenaje. Llegó el tercer día, y con un gesto poderoso, Dios juntó las aguas, haciendo surgir de ellas la tierra firme. En ese instante, la naturaleza se desplegó en un espectáculo sin igual. Montañas imponentes, valles generosos y praderas vibrantes se entrelazaron para formar un tapiz de vida. Los árboles frutales se alzaron en majestuosas columnas de verdor, mientras flores de inusitada belleza pintaban el paisaje con sus matices. Cada rincón de la tierra se llenó de un esplendor que revelaba la mano de un creador infinitamente amoroso. La voz divina volvió a resonar en el vasto escenario del Edén. Con palabras de poder, convocó a la existencia a criaturas maravillosas que poblaron las yeguas y los cielos. Peces de luces centelleantes danzaban entre las aguas, y aves de plumaje resplandeciente surcaban el firmamento, llevando consigo la promesa de libertad y asombro. Los animales terrestres se unieron a esta sinfonía de la vida, desde el fiero león que rugía con majestad hasta la pequeña criatura que se movía con sigilo y asombro. En cada ser, la creación se reflejaba en su estado más puro y en perfecta armonía. Sin embargo, en medio de tanta magnificencia, aún faltaba la joya más preciada, el hombre, destinado a ser imagen del Creador. En un acto de amor inconmensurable, Dios tomó del polvo de la tierra la esencia primordial para modelar al hombre. Con un suspiro divino, insufló vida en su creación, dotándolo de alma y conciencia. Así nació Adán, el primer hombre, destinado a ser el guardián y reflejo de la gloria celestial. Dios, en su infinita ternura, lo llevó al jardín del Edén, un paraíso en el que la paz, la abundancia y la alegría se fundían en un eterno concierto de armonía. No pasó mucho tiempo antes de que Dios notara la soledad que anidaba en el corazón de Adán. Con profunda compasión, hizo descender sobre él un sueño que lo sumió en un descanso reparador. Y en ese instante sagrado, extrajo de la esencia del hombre una costilla, dando forma a Eva, la compañera ideal, el reflejo perfecto de la divinidad compartida. Al ver a Eva, Adán exclamó con emoción y reverencia: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Juntos, se entregaron a la inocencia y a la pureza de un amor sin límites, viviendo en un Edén donde la belleza y la paz se fundían en cada rincón. El paraíso, sin embargo, guardaba en su seno una prueba ineludible. En el centro del jardín, erguido como un símbolo de la libertad y el misterio, se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había impuesto una única y clara prohibición: no comer de su fruto, pues hacerlo significaría traspasar los límites de lo divino y adentrarse en el reino del sufrimiento. La advertencia era un acto de amor, destinado a proteger la pureza de la creación y preservar la inocencia de sus hijos. Pero en las sombras, acechaba una presencia astuta y seductora. La serpiente, maestra del engaño, se deslizó silenciosamente entre la hierba y se acercó a Eva con palabras embriagadoras y susurros de seducción. «No es posible que, al probar de este fruto, seáis elevados a la condición de dioses», instó la criatura con voz venenosa. Eva, primera dudosa, se dejó cautivar por la promesa de una sabiduría prohibida. En un instante de vacilación y curiosidad, tomó el fruto, y sin demora, lo compartido con Adán, quien, embarcado por la confianza y el amor, accedió a su tentación. En el momento en que ambos mordieron del fruto prohibido, el Edén se transformó. La inocencia se desvaneció y la luz de la verdad se tornó en un faro de dolor y remordimiento. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, no solo a la realidad física de su existencia, sino también al peso abrumador de su desobediencia. Mientras el paraíso se llenaba de sombras, Eva, en un susurro lleno de arrepentimiento, expresó con voz temblorosa: «¿Qué hemos hecho? ¿Cómo se ha perdido la gracia que nos fue concedida?». Su pregunta, cargada de pesar y asombro, resonó en el silencio del jardín, marcando el inicio de una tragedia que cambiaría el destino de la humanidad.
El regreso de la desobediencia no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. El Creador, con el corazón lleno de dolor, se presentó en el Edén para confrontar a sus amados hijos. La voz divina, que antes había convocado la creación con amor, ahora se tornaba en una sentencia que sellaría el destino del hombre. Con firmeza, Dios declaró las consecuencias de aquel acto de rebelión. La tierra se convertiría en un escenario de arduo trabajo, donde la vida estaría marcada por el sufrimiento, la pérdida y la inevitable muerte. Sin embargo, en medio de esa condena, se dejó entrever una luz de esperanza, la promesa de redención y la promesa de un Salvador que restauraría lo perdido. Dios dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». La caída del hombre no fue solo un acto de desobediencia, sino el inicio de una epopeya humana, un relato de lucha, de búsqueda incansable de la redención y de un amor inquebrantable que trasciende el dolor. Adán y Eva, expulsados del Edén, se vieron obligados a caminar por un mundo ahora marcado por la fragilidad y la imperfección. Cada amanecer traía consigo el recuerdo de aquella gloria perdida, y cada anochecer, la sombra del pecado que los perseguía. La historia se fue tejiendo a lo largo de los siglos, en la lucha constante por recuperar la inocencia y la comunión perdida con el Creador. Los hombres y mujeres que siguieron a Adán heredaron esa dualidad, el potencial sublime para alcanzar la grandeza y el peso del pecado que los condenaba a luchar día tras día contra sus propias debilidades. En este viaje épico, cada generación se encontró ante decisiones que definirían su destino, con la esperanza latente de encontrar en la misericordia divina el camino hacia la redención. En el transcurrir de los tiempos, las voces de los profetas se alzaron en un clamor que atravesaba los confines del dolor y del sufrimiento humano. Con palabras impregnadas de una verdad ancestral, ellos grabaron a la humanidad la promesa inmutable de Dios, la salvación que se anunciaría en la venida de un Mesías, un Redentor que restauraría la comunión perdida. Entre esas voces, una resonaba con especial intensidad, recordando a todos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa, tan antigua como el mismo universo, era un faro de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre la existencia humana. La caída, aunque trágica y dolorosa, no era el final del relato, sino el preludio de una epopeya de redención. El sufrimiento y la lucha se transformaron en la semilla de una fe renovada, en la creencia de que, aun en medio del abismo, el amor de Dios podía volver a brillar con fuerza. Cada palabra de los profetas era un recordatorio de que la misericordia divina no se había perdido, sino que guardaba el momento de renacer en la historia del hombre. En este relato épico, cada escena se convirtió en un espejo del alma humana. La creación, con su belleza inigualable, nos recordaba la inmensidad del amor divino. La caída, con su tragedia y su sufrimiento, nos mostró la fragilidad de nuestro ser. Y en el horizonte, siempre latente, se vislumbraba la redención prometida, una luz que no podía ser apagada por las tinieblas del pecado. El relato del Génesis se transformó, pues, en una odisea mítica, un viaje que invitaba al espectador a reflexionar sobre su propia existencia. Con cada palabra, se evocaban paisajes de belleza sobrenatural y se recreaban escenas de pasiones intensas. La voz de Adán, en medio de su dolor y arrepentimiento, se alzaba en un lamento que mezclaba la tristeza de la pérdida con la esperanza de un nuevo comienzo. Oh, cuánto anhelo regresar a aquellos días de inocencia, cuando el amor y la luz se fundían en la eternidad del Edén. Eva, por su parte, cargaba en su mirada la profundidad del remordimiento y la búsqueda de redención. Sus palabras, pronunciadas en momentos de soledad, se convertían en un eco que retumbaba en los corazones de aquellos que aún creían en la posibilidad de un renacer espiritual. La promesa de un Mesías se mantendrá viva en cada rincón de la tierra, un recordatorio perenne de que, a pesar de la caída, la gracia y el perdón divinos podrían restaurar la unión perdida. El clímax de esta epopeya no radicaba únicamente en la tragedia del pecado, sino en la fuerza inquebrantable de la fe. La narrativa se volvió un espejo en el que cada ser humano podía verse reflejado, reconociendo en su lucha diaria la misma tensión entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Así, el relato de la creación y la caída se convertía en una invitación eterna a buscar la reconciliación con lo divino, a retomar el camino de la gracia y luchar por la salvación del alma. La historia, narrada con la fuerza de los siglos, se extendía como un puente entre el pasado y el futuro. La expulsión del Edén, dolorosa y definitiva, se transformaba en el preludio de una redención mayor, en la que cada generación tenía la oportunidad de aprender de sus errores y de alcanzar una comunión más profunda con Dios. La voz de los antiguos se alzaba en el presente, guiando a los corazones perdidos hacia la luz que siempre había existido, oculta pero inmutable. En el eco de cada palabra resonaba la eterna verdad de la creación. El sufrimiento, aunque inevitable, no era el destino final,
sino el camino hacia la transformación y el renacer. La epopeya de la humanidad se convertía en un testimonio vivo del poder del amor divino, un amor que, a pesar de las caídas y de las traiciones, siempre encontró la manera de redimir y de restaurar la pureza perdida. Y así, en este relato épico y místico, la creación y la caída del hombre se entrelazan en un destino marcado por la belleza, el dolor y la esperanza. La historia invita al espectador a sumergirse en un viaje donde cada palabra es un susurro de eternidad, donde cada diálogo revela la profundidad de un alma en busca de redención, y donde, a pesar de la desobediencia y el pecado, la promesa divina de salvación brilla con intensidad en el horizonte. El relato del Génesis no es solo la narración de un pasado remoto, sino el reflejo perenne de la lucha interior de cada ser humano, la búsqueda incesante de la gracia perdida y la certeza de que, en el abrazo del Creador, siempre existe la posibilidad de renacer. Con cada amanecer, la humanidad vuelve a escribir su destino, guiada por la fe, la esperanza y el amor inmortal que solo Dios puede ofrecer.